Píldoras de Fe con el pastor Andrés Jiménez. Una medicina para tu alma. Escuchas. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres, para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede cortarse. Hablé yo en mi corazón diciendo: he aquí, me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. El rey Salomón plantea un problema fundamental. Él descubre que hay un problema en la humanidad, hay un problema en él primeramente, porque él quería encontrarle algo de valor al sentido de la vida. Entonces, como iniciamos la serie de ayer acerca de la vanidad de vanidades, hoy continuamos con la segunda parte de la serie que tiene por nombre la vanidad de la sabiduría. Y es ahí una situación en la que le aquejaba al rey Salomón, porque él quería encontrar una respuesta respecto a las conductas, la jactancia, el deseo de lo que el hombre quería tener a diario. Y veía que dentro de ese problema, veía que en realidad todo iba a producir aflicción, dolor, porque aún el conocimiento lo produce, aún el conocimiento produce dolor, produce aflicción. Entonces, él, por los intentos de querer solucionar el problema, empieza a descubrir dentro de su corazón que todas las cosas que están debajo del cielo, todo lo que está debajo del cielo que ha sido puesto por Dios, está en la atracción de lo que el ser humano tiene en su corazón, lo que desea, lo que le afana. La sabiduría humana por sí sola o por sí misma es inútil, y la sociedad hoy en día está convencida de que toda clase de conocimiento que pueden adquirir por medio de lo que el mundo ofrece es superior, y eso es una realidad. Recordemos en el Primera de Reyes, capítulo 3, cuando el rey Salomón le clama a Jehová sabiduría y entendimiento para poder gobernar el pueblo de Israel, porque era muy grande. Y eso sedujo el corazón de Dios, y este hombre, este varón, recibe toda la sabiduría y la ciencia, todo el entendimiento sobre muchas de las cosas. Y eso era lo que, después de tanto tiempo de ser rey del pueblo de Israel, de gobernar, de ver cómo eran las conductas de los hombres, los lleva a realizarse estos cuestionamientos acerca de la sabiduría, de la vanidad del mundo. Y hoy, de manera explícita, clara, el rey Salomón empieza a explicar en Eclesiastés 1, versículos 12 al 18, que la vanidad en el entendimiento es algo que va a producir en el corazón del hombre dolor, aflicción, sufrimiento, porque él estaba sufriendo. En su corazón él entendía que sufría por tanta iniquidad, por tanto conocimiento que podía adquirir los seres humanos y no lo sabían manejar, sobrellevar, sobrepesar, porque creían ser superiores a los demás. Y ese cierto conocimiento que ellos adquirieron o veía que adquiría la humanidad en ese momento
estaba distanciando de cierta manera al pueblo de Israel hacia Dios. Y como la enseñanza de hoy, que se llama la vanidad en la sabiduría, él encuentra que aún el conocimiento, cuando no se hace desde la perspectiva de Dios, desde la cosmovisión de Dios, desde el corazón de Dios, desde los labios de Dios, es vanidoso, es aflictivo, es doloroso, porque no es fácil de llevar, porque llegará en algún momento en que aquel que tiene sabiduría humana va a caer, va a tener desdicha, porque en realidad lo que le ha costado por mucho tiempo conocer o descubrir, se va a sentir que al final no le sirvió de nada, porque la maldad siempre va a estar. Es precisamente la sabiduría humana donde nace la autosuficiencia del hombre. Y nace en las grandes corrientes teológicas, teológicas no lo hablemos, grandes corrientes de pensamiento en la humanidad, como el ateísmo y el gnosticismo, donde aquellos que se dicen declararse ateos y agnósticos se plantean el problema de que en realidad el ser humano es prácticamente bueno por sí solo, y niegan a Dios como la única fuente de sabiduría y de conocimiento. Niegan a Dios como la fuente de la vida, niegan la existencia de Dios, y ellos se hacen dioses de sí mismos, se hacen inteligentes por sí mismos, se creen más sabios por sí mismos, porque han llegado a una conclusión que simplemente es orgullo en el corazón. Es orgullo en el pensamiento y es orgullo a creer que las cosas funcionan y son de esa manera. No está mal la sabiduría cuando ella proviene de Dios. La sabiduría es mala cuando proviene de nuestra propia concupiscencia, desde nuestro propio orgullo, desde nuestra propia inclinación humana. Ahí es donde está mal la sabiduría. Porque quizás hay muchas cosas novedosas que podemos decir de muchos personajes en la sociedad que son inteligentes, intelectuales, sabios, pero niegan a Dios, y eso de qué les sirve. Al final no les sirve de nada, porque al final produce dolor y produce aflicción, primero a ellos y a la misma sociedad. Dice en el versículo 14, dice: miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Y es verdad. Al final, por no tener una respuesta concreta, una respuesta firme a las cosas, una respuesta puntual, un descubrimiento pleno, eso va a llenar aflicción al corazón, porque la persona va a llegar al punto de sentirse débil, quizás hasta bruta, porque no alcanza a conocer las cosas, porque le quedó grande hacer o deshacer algo, y empiezan a confrontarse en sí mismos, y hay una lucha personal entre ellos, en querer autosuperarse por ellos. Pero la humanidad no ha entendido que en Deuteronomio 29:29 el Señor dice: las cosas ocultas son de Dios, mas las reveladas son de los hombres. Y el Señor nos ha permitido a la humanidad tener entendimiento y conocer mucho a través de la ciencia, porque la ciencia proviene de Dios. Pero ay de la ciencia cuando se inclina a la ciencia humana, donde el ser humano cree que él lo ha hecho todo por sí mismo, él lo ha encontrado todo, él lo ha investigado todo, él ha hallado la verdad. Pero ahí hay cosas ocultas que el Señor no quiere que nadie conozca, por las cuales vamos a ser juzgados, por las cuales vamos a ser de verdad confrontados en algún momento de la vida en el cielo. Así que en cuanto a Salomón, este sabio, este rey, este profeta,
llega a realizar un planteamiento que es precisamente en un momento difícil de su vida, donde después de haber sido usado por Dios y por mucho tiempo ser un rey de Israel, ver tanta maldad fue precisamente su pensamiento el que lo lleva a plantearse el problema de la vida respecto a la vanidad. Y él halla que en realidad todo en la vida se ha convertido en vanidad. Así que si usted se cree muy inteligente, muy muy intelectual, muy ateo, muy gnóstico, qué sé yo, simplemente es vanidad, es orgullo, es enojo. En el versículo 18 dice, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Y vuelvo y le reitero, no es de la sabiduría de las Escrituras, porque es de ahí donde debemos nosotros ser entendidos para la vida, para la evolución del ser humano, de la vida como tal, del tiempo como ha cambiado. Es conocer que todo lo que hemos vivido ayer simplemente es la repetición de lo que hemos olvidado en nuestra historia. Y entender que la sabiduría se ha convertido en una aflicción en el hombre es algo que debe aquejar y preocupar a la humanidad. Hoy vemos en los colegios, universidades que han dejado de lado a Dios y todo se ha basado en un método científico, en un método investigativo, donde lo probable táctilmente o palpable es lo que en realidad es real. Pero les quiero decir, la sabiduría de Dios es más real que lo palpable. La sabiduría de Dios viene desde el corazón, cuando el hombre intima con el Señor y puede entender muchas cosas. Quizás no será el más letrado o el más lleno de títulos, pero el Señor añade sabiduría a quien lo busca con amor, a quien busca de Él todo lo que cuanto necesita en este mundo. No deje que su corazón se vuelva vanidoso en cuanto a su pensamiento, no deje que su mente se vuelva egoísta en cuanto a lo que ha tratado de entender o de conocer por medio de estudios de la universidad, del colegio, de la investigación. Dele la gloria a Dios, no se la quite a Él, porque Él es el que ha propiciado eso en la vida suya y en la de la humanidad. Si hemos tenido la oportunidad de tener ciencia es porque Él lo ha permitido. Así que la sabiduría de Dios es lo más importante. Pero si usted sigue quejándose por ello, mire la ciencia cómo produce dolor, cómo produce aflicción por medio de la tecnología, niños quitándose en la vida, mujeres prestándose para la prostitución, para la pornografía. Ahí está la ciencia, ahí está la sabiduría, el entendimiento de quién, de los soberbios. Ahí está cómo el mundo quiere llevarse a las personas, cómo el sistema se quiere llevar a las personas por el camino incorrecto. Mis amados, Dios les bendiga. Con ustedes el pastor Andrés Jiménez, Iglesia Primitiva Gracia y Verdad. No se les olvide darle suscribirse a la plataforma de YouTube de las Píldoras de Fe, para que de esta manera el mensaje pueda ser llevado a muchas partes. Compartan estos mensajes, por favor, para que muchos puedan tener la oportunidad de escucharlos. Con ustedes, Iglesia Primitiva Gracia y Verdad, Píldoras de Fe. Dios los bendiga. Chao, chao.